Alcalde, ¿cuál es su criterio? Usted hablaba de que en esta intención de reducir el presupuesto, la asignación a las municipalidades llegaba en algunos casos a poco más del 70%. Pero hay otro dato que en estadística nos señala la investigación realizada por organismos correspondientes que están empeñosos en saber, por ejemplo, cuánto destinan los municipios, cuánto destinan las prefecturas para obras. Y resulta contradictorio saber que solo el 25% del gasto de los gobiernos seccionales es para obra pública. ¿Pero por qué se da eso? Porque lo demás es gasto corriente. El Ministerio de Finanzas concluyó tras un análisis que el 39% del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados se destina al pago de salarios de sus empleados. El 39%, en unos casos sobrepasa. El presupuesto que el Ministerio de Finanzas debía transferir a los gobiernos autónomos descentralizados en 2020 sigue encogiéndose, lo que pone en manifiesto la mala calidad de gasto en algunas regiones. No se está reinvirtiendo bien el dinero que se destina a los municipios en obras, porque sencillamente se convierten los municipios en muchos casos en agencias de empleo. Y tenemos que meter a gente ahí a trabajar y todo, y luego tenemos una institución inflada, insostenible, con una burocracia terrible, y no nos queda nada para hacer obras. Sí, indudablemente, Carlos, hay que hacer algunos análisis, no solo eso, referente a cómo es el manejo del presupuesto municipal de Loja y de todos los cantones del país. Yo siempre he manifestado que existen tres factores que un alcalde, que el cabildo, que la ciudadanía tiene que analizar. Primero es el factor de cuánto es lo que el gobierno nacional asigna a los diferentes cantones. Porque claro, también aquí se puede reflejar de que no todos los cantones tienen las mismas condiciones geopolíticas en el país, y lamentablemente los cantones que están en las provincias fronterizas son los que más sufren de este tipo de abandono por parte del gobierno y el centralismo también. Porque claro, todas las negociaciones, el comercio, la producción, todos los recursos se destinan a las ciudades grandes, a las ciudades que siempre han estado atendidas por el gobierno nacional. Porque es tan difícil para Loja sacar 10 millones para una obra, pero es tan fácil para el gobierno nacional irse a Guayaquil y Quito y decirle: voy a entregarle al metro 400 millones, voy a hacer a instalar un ferrocarril que una todas las playas de la costa ecuatoriana, 200 millones, etcétera. Pero para las provincias fronterizas es muy difícil, así que nosotros siempre tenemos que estar en primer lugar reclamando que la asignación presupuestaria del gobierno nacional hacia los municipios sea la adecuada, la que en este caso ayude para poder cumplir con los objetivos municipales. Dos, tenemos que cuidar los ingresos que vienen producto del aporte del ciudadano que vive en el cantón, aquellos que pagan las tasas municipales, las contribuciones especiales, aquellos que pagan patentes, aquellos que pagan por los servicios de agua potable, recolección de desechos, etcétera. Y un tercer factor, por supuesto, está en cuidar esas dos fuentes de financiamiento, invirtiendo bien. Hay que tener la cantidad de empleados y trabajadores que se pueda mantenerlos a lo largo del tiempo y que se los pueda pagar. Indiscutiblemente eso se tiene que hacer. Claro. Pero hay que reconocer también, Carlos, hay que reconocer que los municipios en realidad han sido generadores de empleo. Creo que los municipios son los que más empleo dan en los cantones, y no olvidemos que quienes están trabajando dentro del municipio son familias. Para mí es bastante complicado y doloroso decirle al alcalde: despida a unas 400 personas del municipio de Loja, 500 personas, porque hay que considerar que ellos son padres de familia que necesitan tener esos ingresos. Pero por supuesto, a mediano y largo plazo hay que entrar en un proceso, en una reingeniería para permitir que el municipio tenga los fondos suficientes sin que eso signifique que se vaya a desproteger. Claro, vicealcalde, pero no solo es el municipio. Aquí no sé qué criterio tenga usted, si comparte o no lo que decía, por ejemplo, el alcalde de Catamayo en este mismo espacio de comunicación. Se debería de reorientar la distribución de recursos públicos y hacer un análisis de si nos ha servido o no las prefecturas, como en el caso de la provincia de Loja, que a decir del alcalde de Catamayo no ha servido. Y fortalecer los gobiernos autónomos descentralizados que están en territorio y conocen la problemática. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, el mismo análisis y detalle del Ministerio de Finanzas señala lo siguiente. Por ejemplo, mire lo que pasa en Loja. Cantón Catamayo, Junta Parroquial de Zambi,
La masa salarial es el 57.8%. Para obra pública, ¿sabe cuánto les queda? 5.4%. ¿Qué podrán hacer con eso? No podrán hacer nada. Puyango, por ejemplo, Junta Parroquial del Arenal, en masa salarial 33.3%, para obra pública 35.2%. En Catamayo, la Junta Parroquial San Pedro de la Bendita, 47.1% de masa salarial, 25.3% de obra pública. La parroquia Jimbilla, su parroquia, vicealcalde, 58.2% de masa salarial. ¿Cuánto les queda para obra pública? Cero. Entonces se tendría que pensar en reorientar quizás un nuevo modelo de redistribución de los recursos, porque si ustedes hablan por la municipalidad, salvan ya el tema de la municipalidad. Pero ¿qué pasa con las parroquias que luego les reclaman a ustedes mismos que el presupuesto participativo es insuficiente? Así es, en este caso, mira, yo creo que el Estado es uno solo. El Estado es uno solo, que se ha realizado una distribución para atender a la ciudadanía dividido en prefecturas, en municipios, juntas parroquiales y por supuesto los ministerios a nivel nacional. Cada una de estas instituciones tiene las actividades claramente establecidas dentro de la constitución del COTAD, pero en este caso los municipios son los gobiernos más cercanos al pueblo y el municipio, la ciudadanía acude a todo al municipio. E incluso acá en el Cantón Loja tenemos la experiencia de que muchos presidentes de las juntas parroquiales acuden al municipio para que ayuden atendiendo, apoyando, haciendo una minga para atender la vialidad rural que no le corresponde al municipio, pero que tenemos la obligación que a medida de nuestras posibilidades ayudar. Las juntas parroquiales lo propio, hay que trabajar en unidad. El tema de este recorte presupuestario del gobierno nacional, que entendemos las razones porque vivimos en este país, vivimos en este planeta. La pandemia lamentablemente nos restó recursos absolutamente a todos, tanto instituciones privadas como instituciones públicas, y ahora estamos viviendo esos estragos, las secuelas de no tener los recursos suficientes, y es por ello de que existen, por supuesto, como tú bien lo has mencionado, juntas parroquiales que tendrían un gasto corriente elevadísimo con relación al presupuesto que tenían. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción. Es por eso de que la lucha que hizo la AME no solo fue para la AME, fue para que también se beneficien las juntas parroquiales, las mismas prefecturas, que en su momento se discutirá si es que es necesaria su presencia en las provincias o con esos recursos de los gobiernos provinciales se pueda robustecer a los municipios y a las juntas parroquiales. Pero en esta instancia el gobierno provincial tiene tres actividades, tres funciones que debe trabajar en ello: la vialidad, la producción y el riego. Hemos visto que algo se ha hecho en vialidad, se ha intentado, al menos en el asfalto de algunas vías, aunque en el mantenimiento de otras se ha fallado mucho, pero en cuanto a la producción, las prefecturas del país nos quedan debiendo mucho. Así que hay que trabajar en ello, Carlos, hay que buscar que el gobierno cumpla con la asignación presupuestaria, y también en los municipios tenemos que hacer un manejo responsable de los recursos para que no solo se invierta en gasto corriente, no solo se pague salarios, sino que también se pueda tener un componente muy elevado para... Farplay Distribuciones. Te ofrecemos variedad de ropa deportiva para todos los gustos, colores y en todas las tallas. No podían faltar zapatos deportivos en todas las marcas y en